en redes sociales con el hashtag Cumbre Estado Abierto. Continuaremos con el panel Transparencia Proactiva para la Generación de Valor Público, moderado por el coordinador de la Comisión Estado Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. Pero antes de iniciar, solicitamos a las personas panelistas, así como a nuestro moderador, reunirse al centro del escenario para la toma de una fotografía oficial. ¿De pie? Gracias. Ahora cedemos el uso de la voz al comisionado Reinaldo Guajardo. Bueno, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos los que están aquí presentes y a los que nos siguen en redes sociales de aquí del Instituto Nacional. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en este importante panel a mis amigas y amigos comisionados del INAI, especialmente a su presidente Adrián Alcalá por la deferencia de invitarme a moderar este importante panel que es titulado Transparencia Proactiva para la Generación de Valor Público. Tengo el honor de moderar este panel con distinguidas personalidades expertas de talla internacional en este tema, los cuales van a analizar y discutir la relación de la transparencia proactiva como pilar para revitalizar y preservar el valor público en contextos democráticos. En ese sentido, hay que recordar que la transparencia como pilar del gobierno abierto permite que la información sobre las actividades de las instituciones públicas esté a disposición de la ciudadanía, siempre motivando la publicación de información de manera oportuna y en formatos de datos abiertos para su reutilización. En ese sentido, quisiera yo presentar a las y los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Primero, quiero mencionar a Alejandra Nasser, especialista en el área de gestión pública y gobierno abierto de CEPAL. Bienvenida, Alejandra. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el día de hoy Alejandra Padilla, cofundadora de Serendipia. Alejandra, bienvenida también, gracias por tu asistencia. Nos acompaña también Esther Kaufman, coordinadora internacional de la Red Académica de Gobierno Abierto, RAGA. Bienvenida, Esther, gracias por acompañarnos. Le damos también la bienvenida a Salvador Stahagen, director residente del Instituto Republicano Internacional, el IRI. Salvador, bienvenido. Y nos acompaña también en este panel Erika Ruiz, directora de docencia del Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenida, Erika. Cada uno de ellos nos ofrecerá una perspectiva única desde sus áreas de incidencia sobre cómo la transparencia contribuye a la rendición de cuentas, fomenta la participación ciudadana y fortalece la confianza en las instituciones públicas. Antes de comenzar, quiero yo explicar la dinámica de este panel. Se les va a dar primero una primera ronda en la cual haré algunas preguntas detonadoras con una participación de hasta 6 minutos por cada uno de los ponentes y posterior a ello cerraremos con una ronda de conclusiones donde dispondrán de hasta 3 minutos. Las preguntas detonadoras van a ser las siguientes. La primera es, ¿cuál ha sido el papel de la transparencia como mecanismo de rendición de cuentas en el proceso de fortalecimiento democrático? La segunda pregunta detonadora es, ¿de qué manera la transparencia proactiva en la gestión gubernamental puede transformar y reconfigurar la relación entre sociedad y gobierno? Y la tercera pregunta detonadora es, ¿cuáles son los desafíos de la transparencia en el escenario político actual? Para iniciar esta conversación, me gustaría invitar a Alejandra Nasser a que nos comparta sus opiniones. Adelante, Alejandra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes ya a todas y todos. Bueno, quiero comenzar mi participación diciendo que la transparencia es un principio. Y es un principio que refiere al actuar de la administración pública y que implica tomar las acciones necesarias, políticas, normativas, legislativas y técnicas para dar pleno acceso
a la información que está contenida en las organizaciones públicas a las personas, a la sociedad. Y como lo dije en la inauguración de este evento, el acceso a la información es un derecho humano que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el artículo 19 y en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos en el artículo 13. Por lo tanto, sea una transparencia activa, proactiva, pasiva, fiscalizadora, focalizada, la que sea, su objetivo es dar pleno acceso a la información a las personas. En este contexto, la información es un conjunto de datos y por lo tanto la información puede ser perfectamente sistematizada, maquillada, arreglada para ser entregada como lo quisiera la institución a la cual se le está pidiendo o solicitando dicha información. Y en ese contexto, entonces, el principio de la transparencia puede perfectamente ser, ¿no es cierto?, no tener su objetivo para el cual está estipulado, que es la entrega de la información. Por lo tanto, y si estamos hablando de transparencia proactiva, y por lo tanto la información es un conjunto de datos que son sistematizados, producidos por cualquier institución del Estado, entonces tenemos que analizar cómo entregamos esos datos para que realmente, digamos, estamos siendo transparentes. Y aquí voy a entrar, y por cierto es parte de mi formación profesional de las tecnologías de la información, a lo que son los datos abiertos. Los datos abiertos son aquellos datos que son producidos, sistematizados, recolectados por cualquier institución del Estado que deben ser entregados a la sociedad sin ningún tipo de restricción. Por supuesto, más allá de las leyes, ¿no es cierto?, de protección de datos personales y de defensa nacional, toda información contenida en una institución estatal con dineros públicos es un dato que debe ser entregado y ojalá con los estándares que hoy la Carta Interamericana o Internacional de los Datos Abiertos exige. Datos del origen, datos no procesados, datos lo suficientemente estructurados para ser leídos por cualquier máquina, datos que no tienen ningún tipo de restricción de licencia, ni de uso, reuso, utilización y que pueden ser combinados además con otros datos para producir nuevos significados. Y es ahí donde además los datos cobran valor y un valor público. Porque cualquier persona puede tomar esos datos que son absolutamente fidedignos y puede incluso generar, ¿no es cierto?, nuevos significados, nuevos servicios públicos. Y entonces aquí entra otro principio del Estado abierto. Tenemos el principio de la transparencia y entra el principio de la participación y más aún el de la colaboración. Porque las personas con esos datos pueden crear nuevas aplicaciones móviles, aplicaciones web, puede crear valor público con el crowdsourcing, el conocimiento colectivo, que realmente me parece que hoy es lo que genera la innovación, pero la base de todo esto son los datos. Por lo tanto, y con esto voy a terminar, no sé si estoy en mi tiempo ya, estoy en tiempo. Por eso a mí me parece que cuando estamos hablando de transparencia y especialmente transparencia proactiva, el generar, crear, desarrollar, elaborar portales donde pongo a disposición los datos de las instituciones del Estado en formatos abiertos, ahí estamos hablando realmente de transparencia proactiva y donde le estamos dando la llave a la ciudadanía para generar valor público y provocar, impulsar, fortalecer el conocimiento colectivo en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu participación. Enseguida invito a Alejandra Padilla también para que nos brinde unas palabras sobre estas tres preguntas detonadas. Alejandra, adelante. Muchas gracias.
Bueno, pues yo soy periodista y es desde ahí desde donde les puedo hablar, desde lo que hacemos en medios de comunicación y específicamente en Serendipia, que es un medio de periodismo de datos, un medio totalmente digital y un medio bastante joven y bastante nuevo. Nosotras, nuestra misión en Serendipia es darles a nuestros lectores, a nuestra audiencia en nuestro canal de YouTube, la información que necesitan para tomar mejores decisiones en su vida diaria. Tenga que ver con lo que gasta el gobierno, tenga que ver con temas de salud, como por ejemplo la pandemia de COVID, con cualquier tema en el que podamos utilizar datos abiertos, como bien explicaba Alejandra, o otro tipo de documentos que podamos obtener por medio de los mecanismos de transparencia y acceso a la información. Entonces, bueno, desde nuestra trinchera, evidentemente vemos la gran importancia que tiene la transparencia para que nosotros como periodistas podamos darles a nuestros lectores esta información que necesitan y que ellos puedan tomar estas mejores decisiones en su día a día. Ahora, me gustaría también hablar sobre cómo esta labor en este país está siendo más complicada día con día y cómo hemos tenido que transitar de ser solo un medio que tiene acceso a esta información, la procesa, la transforma tal vez en gráficas, tal vez en infografías, tal vez en un video un poco más fácil de entender, a tomar ya un papel un poco más de activistas en pro de la apertura de la información. Y eso fue algo que nos sucedió de una manera muy clara durante la pandemia de COVID-19, cuando, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando empezó la pandemia, tal vez durante 1 o 2 meses, no teníamos en México una base de datos de casos de COVID, lo cual pues en este momento suena como ¿cómo puede ser posible que no teníamos eso, no? Pero exactamente no lo teníamos. Entonces, pues la idea de transparencia que había era mira la conferencia, mira cómo los funcionarios te dicen hay tantos casos en tales lugares y créeles porque pues son los funcionarios, ¿no? Pero no podíamos tener acceso a esos datos, no podíamos usarlos, no podíamos hacer absolutamente nada más que ver las gráficas y pues ya si queríamos como transcribir esa información. Entonces creo que es el caso más emblemático que hemos tenido por lo menos en Serendipia, en el que pasamos de solamente tener esta información y procesarla y darla a nuestros lectores a tomar un papel más activo en la defensa de este derecho que todas y todos tenemos en México, que es el derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque bueno, era un ejemplo muy claro de una situación en la que sí necesitábamos saber qué estaba pasando en medio de la pandemia. Necesitábamos saber en dónde había casos, cuáles eran las características de las personas que se estaban contagiando, cuál era el porcentaje de muertes que había dentro de esos casos y después, bueno, ya ni les cuento de la ocupación hospitalaria, que ahí sí era un caso de vida o muerte, ¿no? Saber si el hospital que te quedaba cerca estaba totalmente ocupado y ni siquiera había sentido en que te fueras a parar ahí si tenías COVID, ¿no? Porque pues podías morir, literalmente. Les cuento esto porque para nosotras ha sido pues complicado como intentar conciliar ambas cosas, ser el medio de comunicación, pero también ser esta parte que aboga, ¿no?, por el derecho. Y al final hemos decidido que vamos a hacer ambas cosas porque justo como les decía al principio, nuestro objetivo, sí como medio de comunicación, pues también se parece un poco al de los activistas, ¿no? Que es ayudar a la sociedad y darles a nuestros lectores estas herramientas para que, como ya les he dicho creo que 1000 veces, puedan tomar mejores decisiones con la información que les estamos dando. Para terminar y cerrar un poco estas ideas, solo quiero recordar y decirles que hace un mes, a principios de este mes, publicamos una investigación sobre justo el derecho de acceso a la información y qué está pasando actualmente en el país. Y para publicar esta investigación hablamos con periodistas que empezaron a trabajar antes de que empezaran estos mecanismos de acceso a la información, porque, bueno, aunque
no tengo toda la experiencia del mundo, y cuando yo empecé a trabajar ya existían estos mecanismos, ya teníamos el sistema Infomex, entonces a mí no me tocó como tal ver eso, ¿no? Pero otros periodistas que sí empezaron antes de nosotros, pues hablan de cómo era una cosa prácticamente imposible, algo que hoy en día nos parece tan lógico como, oye, ¿cuánto gana el presidente? Nos contaba Lilia Saúl, periodista que estuvo muchos años en la unidad de periodismo de datos de la Universal, cómo Sergio Aguayo tardó años en conseguir esa información y tuvo incluso que recurrir a juicios, gastar dinero en abogados, y es algo que actualmente nos parece como súper lógico, ¿no? Me meto a internet y veo cuánto gana el presidente o cuánto gana cualquier servidor público, pero era algo que hace 2 décadas no pasaba. Y yo pongo un poco el ejemplo que es como los niños que nacen ahora, ¿no? Y que no se imaginan la vida sin el celular. Es como, no, pues siempre hemos tenido un celular, ¿no? Y podemos ver redes sociales y jugar y tal y tal. Un poco así creo que vemos la transparencia, los mecanismos de acceso a la información, como esto siempre ha existido, lo damos un poco por hecho, pero la realidad es que no. Y era mucho más complicada la vida, el acceso a la información y la garantía de este derecho que tenemos todos como ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Entonces, solo cerrar diciendo que ojalá no demos por sentado esto, que ahora nos parece tan lógico, y no olvidemos que saber qué está haciendo nuestro gobierno y vivir en una sociedad en la que tenemos como esta linterna, esta luz que nos da la transparencia, es nuestro derecho, pero también es algo que puede desaparecer de un segundo a otro si es que se toman las decisiones para que eso suceda. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante tu opinión desde la perspectiva como periodista, de la importancia de la transparencia proactiva para tu labor de investigación. Enseguida le cedo la palabra a Esther Kaufman también para que nos brinde unas palabras. Adelante, Esther. Ahí está. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Estar en este país realmente para mí es una maravilla, es decir, porque lo amo enormemente. Y agradezco también a l'INAI y fundamentalmente a Adrián Alcalá por haber tenido la iniciativa de convocarnos a los distintos miembros de RAGA. Bueno, yo lo que quisiera es tratar de mezclar algunos temas. Por un lado, tomando precisamente lo que se ha debatido en esta cumbre. Por un lado, ayer existía una preocupación respecto a qué relación había con la apertura y la participación. Y hoy, en el panel anterior se habló de apertura incluyente. Bueno, acá quiero hacer una diferenciación de lo que es transparencia de primera generación, que es la transparencia activa y la reactiva, con la que es de segunda generación, que es transparencia focalizada, colaborativa y proactiva. El primer grupo es conforme a oferta y en cumplimiento precisamente de lo que determina la ley. El segundo grupo es a partir de la demanda específica o información específica, como en el caso de COVID, porque esa fue una demanda general, requerida por demanda y muchas veces en medio de conflictividades sociales, precisamente porque no se puede acceder a esta información. Esto supone también otra cuestión. Son solo los organismos públicos los que pueden dar esta información. Aquí la expositora precedente estaba dando un ejemplo de cómo el periodismo genera una información que es conveniente precisamente, es decir, a los sectores que lo pueden estar requiriendo. Por lo tanto, en el caso de la transparencia, no la transparencia proactiva, porque esto tiene que ver con la cantidad de requerimiento de transparencia reactiva
que se impulsaron y bueno, que por estadística termina siendo una información que se brinda, que lo brinda directamente el organismo, pero sí en el caso de transparencia focalizada, producto de necesidades específicas, esto requiere toda una transformación en el modo de que se gestiona, y esto es sumamente importante para ver cuál es el impacto de la transparencia y cuán, como dijo Alejandra, cuán pleno acceso a derechos está logrando lo que es la transparencia solamente dada por oferta. Entiendo que cuando es por demanda, cuando es transparencia focalizada, lo que termina sucediendo es que aparte de requerir la información, es posible que la gente participe, pero como un requerimiento, no como un acompañamiento, en realidad para que la gente se involucre en temas que pueden resultarle totalmente ajenos, como los establecidos por la ley, es muy difícil. La gente se involucra con lo que reclama, se involucra con lo que realmente significa de algún modo una negación de servicio, una negación de acceso a derecho. Esto es sumamente importante. También en el panel anterior se presentó un caso específico, lo presentó Dominica Mezcua respecto a mujeres indígenas que no tenían acceso a Internet, que no manejaban bien el español, y yo sé que en México hay una inmensa cantidad de población que sucede, que es precisamente lo que esto sucede. Entonces, las formas tradicionales de recibir la información, de ofrecer la información, y lo que es más importante después, cómo gestionarla, significa todo un desafío. Hay casos, yo sé que el órgano garante de Yucatán está recibiendo información en lenguaje indígena y que lo está contestando también en lenguaje indígena. Aquí se mencionó precisamente la utilización del idioma chol a través de la entrega de audios, pero esto significa también comprender el lenguaje de quien está hablando y entender que lo importante es precisamente que esta información que se da en un lenguaje que genera saber sea algo que fortalece los derechos de quien lo está recibiendo. Y bueno, y aparece la cuestión de que hay como una primera instancia donde este lenguaje, la queja o el pedido de información es recibida, por ejemplo, en idioma chol, es contestada en idioma, con un audio en idioma chol, que significa también considerar los canales de transmisión de la información, y después cómo sigue esta historia. Porque tiene que aparecer la gestión documental, la gestión archivística, y por el otro lado también en lo que es gestión colaborativa, que acompañaría la transparencia focalizada cuando son problemas transversales, cómo se hace para que las distintas áreas del Estado confluyan en colaborar. Bueno, esto es una cosa muy específica de la colaboración, en colaborar conjuntamente para dar esta información de una manera que realmente sirva. Misión casi imposible. Esta mañana tuve la suerte de desayunar con el doctor Oslak, que me dijo, no, el tema de colaboración interáreas es complicadísimo, y en realidad es casi irresoluble. Entonces, la cuestión es ver precisamente cuáles son los límites. Y esto trae una cuestión interesante. Si las islas o los hilos no se pueden romper y no existe una colaboración transversal donde se pueda dar respuesta precisamente a los problemas complejos, a la heterogeneidad ciudadana, que es otra cuestión que tenemos que asumir, que no podemos seguir hablando de ciudadano.
derechos de ciudadanos, porque es decir, la realidad de la sociedad es muy compleja, como esta situación de la indígena Chol que requería atenciones especiales. Hay muchas situaciones que son realmente semejantes. ¿Cómo se hace para que todo el Estado funcione como un sistema que realmente dé respuesta? Y la respuesta que se puede conseguir en esto, yo creo que ahí se juega realmente la apertura. Ahí se juega la transparencia totalmente. Ahí se juega el acceso universal. Mientras sigamos considerando que es pura oferta, o que atendamos, es decir, a ciudadanos abstractos, vamos a tener el problema de que va a quedar una inmensa cantidad de población totalmente desvinculada. Bueno, eso no sé cómo fue mi tiempo. Dejo acá y sigo. Y después quisiera seguir también con el tema de cómo esto puede llegar a gestionarse, porque alguna respuesta tenemos que encontrar y si no le pedimos al doctor Osla que lo explique. ¿Cuál solución se les ocurre? Muchas gracias, Esther. No se preocupe, vamos ahí tomando algunos minutitos de los que nos dejan. Nos dejan unos minutitos, los usamos ahorita con ustedes, no se preocupe. Gracias, Esther, por tu participación. Ahora quiero cederle el uso de la palabra a Salvador, también para que nos brinde unas palabras. Adelante, Salvador, sobre estas 3 preguntas detonadoras, hasta 6 minutos. Empezamos por la primera, ¿no? Sí. En todo caso, muchísimas gracias, Adrián, a los funcionarios de acá del INAI por invitar. Es un gusto estar participando con este distinguido panel, que son más expertos que yo en gobierno abierto, por supuesto, y transparencia. El IRI, que es el Instituto Republicano Internacional, es una organización que se creó hace 40 años, un poquito más de 40 años, para promover la democracia en el mundo. Pero cada vez más el IRI se ha inclinado hacia la gobernabilidad democrática y precisamente hacia la transparencia, al gobierno abierto. Yo no creo que hoy podamos definir al IRI sin conectarlo con estos temas, con el tema de transparencia, con el tema de anticorrupción. Están cada día cooptando más el espacio institucional. Precisamente aquí en México tenemos 2 proyectos, uno es de jóvenes anticorrupción y el otro, aquí veo caras conocidas también que conocen el trabajo, y en gobierno abierto. Eso es lo que estamos trabajando ahora y estamos supuestos a ser promotores de la democracia. O sea, esa simbiosis entre democracia y transparencia, no puede existir la democracia ni la gobernabilidad democrática sin transparencia, ¿no? Entonces, yo quería... voy a traer dos ejemplos que he visto por acá. Número 1, mencionar que el INAI, vemos en INAI y los institutos estatales de transparencia, que son los que promueven la transparencia proactiva, indudablemente se ha convertido en una estrategia clave para democratizar el acceso a la información pública. Han implementado políticas que incentivan a las instituciones públicas a publicar información útil y de calidad. Y estas no solo mejoran la rendición de cuentas, sino que también facilitan la toma de decisiones informadas de la ciudadanía. Pero yo quiero mencionar una cosa. El tema de que INAI promueva la transparencia proactiva es muy, muy importante. Y a veces se hace de una manera que no lo reconocemos inmediatamente. Por ejemplo, esto es algo que he visto en nuestro trabajo, han creado una especie de competencia entre las instituciones del Estado y las entidades municipales y estatales sobre quién toma menos en producir las solicitudes de información. Y eso crea un círculo virtuoso también, porque la población en general identifica la eficiencia en producir esas solicitudes de información como parte de la eficiencia en sí de las instituciones. O sea, y ahí van unas compitiendo con las otras. Y así sabemos como que Querétaro toma muy pocos días en producir esta solicitud de información, o Guanajuato también es otro, que están en la parte de arriba, y como Veracruz toma, no sé, 40 días o algo así en producirla. Y ese círculo vicioso me parece a mí es muy importante, y es el papel que ha tomado el INAI y lo felicitamos por tal cosa. También hemos hecho grupos focales sobre jóvenes, sobre el conocimiento que tienen de sus capacidades cívicas, digamos.
y vemos que es muy baja lo que encontramos en esos grupos focales, en especies de encuestas cortas. Pero sí, muchos saben, como competencia cívica, el derecho que tienen a solicitar la información, solicitudes de información. Saben que es un derecho y saben más o menos cómo ejercerlo. Y eso también, yo creo, es parte del trabajo que ha hecho el INAI y ha hecho las instituciones estatales. Entonces, así pues atamos un poquito la democracia y lo que hacen las entidades, y felicitamos al INAI por su trabajo y a las entidades estatales. Aquí hay algunos de los que presiden esas instituciones de transparencia estatal. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Voy a quedarme en mi minuto para contestar a otras de las preguntas, ¿no? Me lo reservo. Sí, claro. Adelante. Bueno, muchas gracias. Finalmente, cedo el uso de la voz a Erika Ruiz, también para que nos comparta sus reflexiones sobre estas 3 preguntas detonadoras. Adelante. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y yo daré mi punto de vista como servidor público, pero también como ciudadano de pie, como mucha de la gente que nos está escuchando. Y creo que primero la pregunta principal sería ¿cómo la transparencia proactiva puede reconfigurar una democracia? Porque realmente eso es lo que está haciendo. Entonces, desde mi punto de vista, como servidor público de una institución que se dedica a la salud, principalmente al cáncer, quiero mencionar que es importante que la transparencia no es simplemente una política más, y así lo debo de entender como persona que trabaja en esa institución. Es un cambio cultural que impulsa la gobernanza desde una perspectiva centrada en el ciudadano. Entonces, el ciudadano es el que se empodera. Y de ahí yo desarrollé unos puntos que me gustaría comentar con ustedes. Primero, creo que la transformación entre una sociedad y un gobierno, y hablo de la sociedad, vuelvo al punto, como servidor público o como ciudadano de pie, primero debe de haber una gestión de confianza mutua, y eso es algo que en la historia de nuestro país pues no es tan clara, esta confianza. Entonces, hablando como médico, les podría decir lo siguiente: en un entorno donde la desconfianza hacia las instituciones públicas es común, la transparencia proactiva actúa como un antídoto, ya que permite a los ciudadanos ver de manera clara cómo se toman las decisiones, cómo se administran los recursos y cuáles son los resultados de las políticas públicas. Ahora, tomando en cuenta eso desde el punto de vista oncológico, que es a lo que yo me he dedicado en los pasados 20 años, puedo decirle que es importante que los resultados de las decisiones del gobierno, literalmente ustedes lo saben, pueden llevar a mejor vida o a la muerte. Por lo tanto, la confianza en las instituciones, cualquiera que éstas sean, como se llamen, pues debe de existir. Creo que la apertura en la asignación de recursos, en la efectividad de programas y en la justificación de las decisiones facilita un clima de confianza. Pero también creo, como ciudadano de pie, que es importante que el ciudadano también sea responsable. ¿Y por qué lo traigo a colación? En una consulta, todos ustedes seguramente tienen algún familiar o han tenido alguna persona cercana con cáncer. Es muy fácil que le crean más al primo del amigo del tío, que les dice que se tomen los gorojos chinos para que de esta forma se cure el cáncer. Y entonces, aunque nosotros demostremos abiertamente y con ciencia que eso no funciona o que hay otras terapias, el ciudadano decide no creer. Entonces, creo que para que una mesa de discusión en donde se aborde, se abra la información de las instituciones, como también los tratamientos, como también políticas de salud, ante una comunidad que no lee, que no estudia, pues también se pierde esa fortaleza que se le quiere, ese empoderamiento que se le quiere dar al ciudadano. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad también conocer sobre los diferentes tópicos, pero a profundidad. A mí me ha tocado ya responder muchas de las peticiones ciudadanas a través de este gran organismo como es el INAI, pero muchas de estas peticiones pueden ser muy superfluas, y creo que si se está empoderando al ciudadano es para que realmente haga preguntas
profundas y que esto genere información de valor, porque pues decir cuántos casos tiene México con cáncer no es cualquier cosa, pero creo que también un paciente que ya tiene cáncer va a querer tener más información sobre sus tratamientos o qué perspectivas va a tener sobre la infraestructura que ofrece X o Y institución. Y por otro lado, también es muy importante mencionar que lo que a mí me ha tocado ver es un poco de resistencia, tanto en el ciudadano como en los diferentes empleados en las instituciones en global. Creo que tener ese tipo de cumbres donde todos podamos entender las diferentes perspectivas nos ayudará a entender qué podemos hacer a través del INAI o de otros organismos que existen. Y bueno, también algo que quiero dejar en claro es que se puede pedir mucha información. Hoy en día yo puedo también analizar un tumor y tener miles de datos, pero ¿qué se va a hacer con esa información? Entonces, no solamente es dar información por darla, sino tenemos que ser cuidadosos, es decir, dar la información disecada, fácil de entendimiento a toda la gente que a través de estos institutos nos piden aclarar cosas que a lo mejor pues puede ser que ellos hayan tenido una idea errónea sobre un manejo en concreto de un paciente. Y creo que entre más información, pero correcta, bien definida, para el familiar, para el paciente, va a ayudar a que tenga mejores o tome mejores decisiones sobre su tratamiento. Esa es mi perspectiva. Muchas gracias, Erika, por tu valiosa opinión desde el punto de vista de la salud del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, hemos concluido esta primera ronda. Quisiera yo ya pasar a las conclusiones. En ese sentido, en el mismo orden, le cedo el uso de la palabra a nuestra invitada Alejandra Nasser para que nos dé sus conclusiones por un tiempo de hasta 3 minutos. Adelante. Muchas gracias. Yo en realidad en estos 3 minutos quiero hablar un poco de los desafíos que tiene la transparencia, especialmente la entrega de la información por parte de las instituciones del Estado. Y la primera tiene que ver con brechas tradicionales que van apuntando, por ejemplo, a la brecha digital. La mayoría de la información que se entrega de manera digital. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen acceso a Internet? ¿Qué pasa con las personas que tienen acceso a Internet pero no entienden la información? Analfabetismo digital. Entonces, ahí hay un desafío que me parece que es importante discutir, porque estamos hablando de información que en un, 98% se entrega de manera digital. Entonces, ahí me parece que tenemos que empezar a hacer un análisis de cómo podríamos quizás entregar información por otros medios, o también en el caso del analfabetismo digital, cómo podemos entregarle el lenguaje más claro. Y ahí viene otro tema que quiero alcanzar a decirlo en estos 3 minutos, que es el rol de la sociedad civil. En Chile hay, por ejemplo, una fundación que se llama Observatorio del Gasto Fiscal, que en tiempos de COVID, aprovechando el tema de que nos dijo aquí la periodista mi tocaya Alejandra, tomaba la información de la Dirección de Presupuesto, donde decía cuántas camas habían, o cuántos ventiladores habían comprado por acceso directo, porque en ese minuto, ¿no es cierto?, por la urgencia no habían licitaciones, sino que eran todas compras directas, o cuántas camas estaban ocupadas, o cuántos hospitales habían, en fin. Tomaba toda esa información y la ponía en un lenguaje claro, con visualizaciones muy fáciles de entender, el presupuesto en lenguaje entendible. Entonces, el llamado es también a la sociedad civil a tomar esta información que está hoy entregando las instituciones a través de transparencia proactiva y entregársela a la comunidad en un lenguaje que sea entendible. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, de igual manera le cedemos el uso de la palabra a Alejandra Padilla. Alejandra, hasta 3 minutos para tus conclusiones. Muchas gracias. Sí, bueno, justo escuchando a Alejandra, creo que es algo de lo que también hemos hablado bastante, ¿no?, aquí en México,
pues ni siquiera hay acceso a Internet en todo el país, ¿no? Entonces creo que cuando pensamos en solicitudes de información, muchas veces lo relacionamos justo con Internet, aunque también tenemos la opción de hacer las solicitudes por otros medios, pero prácticamente está relacionado con una computadora, acceso a Internet, y creo que tenemos esta idea de que es la única manera en la que podemos pedir información. Pero yo como cierre, tal vez un poco que los va a desanimar un poco, quisiera también hacernos el cuestionamiento de si es necesario hacer esta transición de la que habla Alejandra y tomar en cuenta pues a las poblaciones que generalmente, y no solo en este tema, no son tomadas en cuenta, pero en el contexto en el que estamos actualmente en México, la realidad es que de aquí a unos meses, al siguiente año, el panorama nos pinta que es muy probable que ni siquiera tengamos que preocuparnos por eso, porque el sistema de transparencia y acceso a la información podría cambiar. La buena noticia es que yo sé que hay una sociedad civil en México muy organizada y muy capaz para, por un lado, salvaguardar los datos y la información que ya está pública y que es probable y posible que desaparezca, y por el otro lado, no dejar la lucha, porque ahora va a ser una lucha, por mantener este acceso a la información y esta transparencia que hemos ganado a lo largo de las últimas 2 décadas. Y solamente para cerrar, yo el llamado que quiero hacer es a toda la población a que cuestionemos y recordemos que el gobierno, por ser el gobierno, y el gobierno que sea en el lugar en el que esté y en el nivel en el que esté, no tiene la verdad absoluta, y nuestro papel como ciudadanos, no solo como medios de comunicación, sino como ciudadanos, es siempre cuestionarles y siempre presionarles para que nos garanticen el derecho de acceso a la información que tenemos. Y como les digo, estoy segura de que esto lo vamos a hacer y que no vamos a soltar el tema y no vamos a dejar que México caiga en una época oscura, como podría pasar en caso de que ya no tengamos estos derechos. Solo para cerrar, muchísimas gracias al INAI por la invitación, y muchísimas gracias a todos los panelistas también por compartir este espacio con ustedes. Gracias, Alejandra, por tus comentarios. De igual manera, se le uso la palabra a Esther Kaufman para que también nos brinde sus conclusiones, hasta por 3 minutos, aunque ahí puedo utilizar también los minutos que nos regaló también Salvador. Adelante. No sé si llego a la gestión, directamente no voy a llegar a la gestión. Es decir, en este momento vemos en el caso de México lo importante que la transparencia se haga carne en la ciudadanía. Y no la ciudadanía en general, sino sus grupos específicos. Es decir, para que entiendan la relevancia de mantener este derecho. Por lo tanto, la transparencia no es solo una cuestión del sector público. Y eso es importantísimo. Es decir, cada cual sabe qué es lo que o tiene mayor idea de qué es lo que puede pedir, qué es lo que pretende, etcétera. Pero desde el sector público ahí hay un paso que todavía hay que dar, varios pasos que todavía hay que dar, y esto tiene el presupuesto de que yo me imagino en mi cabeza, y lo deseo profundamente, que el INAI subsista, que siga subsistiendo, y que esto pueda ser un mejoramiento. Es decir, ese involucramiento de la ciudadanía supone reconocer su heterogeneidad. Vuelvo a la heterogeneidad. Que cada sector puede pedir, necesita pedir cuestiones distintas, necesita canales distintos, como por ejemplo esta cuestión de las habilidades tecnológicas o no habilidades tecnológicas, para que de alguna manera se sienta reconocido en un diálogo donde las instituciones públicas reconozcan al otro, no solo al discurso de quienes se le asemejan. Y esto es una manera también de extender, es decir, el valor público de la transparencia a la comunidad. Por lo tanto, la
las tareas de segmentación de la ciudadanía para ver qué es lo que cada sector pretende y de qué manera se puede colmar esa pretensión y de qué manera de este modo se involucra en lo que es la cosa pública, en lo que es la defensa de los derechos colectivos, a mí me parece realmente muy importante. Entonces vuelvo a insistir, la transparencia es algo que es una iniciativa de todos. Bueno, tenemos que tratar de que sea una iniciativa de todos, fundamentalmente los que todavía no tienen la voz como para reconocer el valor de la transparencia en sus situaciones particulares. Muchas gracias, Esther, por tu participación y tus conclusiones. Ahora sí, le cedo la palabra a Salvador también para que nos dé a conocer sus conclusiones. Yo tenía una duda para el moderador. Eran 3 preguntas disparadoras. Así es, 3 detonadoras. ¿Faltan todavía preguntas disparadoras? Las 3 preguntas detonadoras era para que ustedes se manifestaran. Entonces, bueno, yo más que estas serían las conclusiones del panel. Las conclusiones, así es. Ya. Yo quisiera, lo había interpretado de diferente manera, pero bueno. La segunda pregunta era un poco cómo, mejorando la confianza, cómo puede transformar la relación entre sociedad y gobierno, ¿verdad? La transparencia proactiva. Haciendo una revisión de los diferentes países y los que han sido pioneros sobre la implementación de políticas de transparencia proactiva, como el Reino Unido, con el Open Data Initiative, el portal de transparencia, en Costa Rica, el índice de transparencia del sector público, etcétera, etcétera. En general, todos nos llevan a que la participación ciudadana, a los datos abiertos que mencionaba nuestra querida Alejandra, y a que aumentando la transparencia se crea la confianza en que en muchos casos simplifican la vida porque digitalizan los servicios, incluso combaten a la corrupción, claro. Pero yo quisiera ir un poco más allá, y es algo que mencionaba Esther. Un elemento importante de la transparencia proactiva es que debe atender una necesidad o demanda de información concreta de un grupo social vinculado al sujeto obligado. O sea, hay que ir más concreto. Nosotros, como hemos estado trabajando mucho con jóvenes, quisiera enfocar al grupo social de vital importancia, que es la juventud, los jóvenes. En esto veo más en el ejemplo de Estonia, por ejemplo, de enfocar mucho más en el empoderamiento de los jóvenes. Entonces yo quisiera ir al empoderamiento. Claro, las estrategias digitales pueden ser esenciales para ese empoderamiento de la juventud, pero quería llevarlo más hacia ahí, ¿no? Reconociendo de lo digital es clave, etcétera. Yo quisiera enfocarme en un ejemplo que hemos estado trabajando aquí en México, en particular en Guanajuato, y aquí veo a alguien que estuvo participando, y es cómo hemos trabajado con un colectivo de jóvenes universitarios de la Universidad de Guanajuato, la SAI y UNAM, en formarles y en darles herramientas, introducirlos con las autoridades a varios niveles y asociarnos con el Sistema Nacional Anticorrupción para para tratar de que estos jóvenes se conviertan en agentes anticorrupción, en agentes de la transparencia. Y así surgió REJA, que es la Red Estatal de Jóvenes Anticorrupción, que ahora son una asociación ya registrada, que han dado innumerable cantidad de talleres a otros jóvenes en las universidades, pero estamos hablando de decenas de talleres, ya en los miles, ¿no? En los miles de jóvenes atendidos, incluso padres de familia han recibido, y hay arreglos con la coordinadora de universidades, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho realmente es empoderarlos. Ellos han hecho lo que les toca. Pero lo más importante con respecto a la transparencia proactiva es una ronda de diálogos con las instituciones que son parte del Sistema Estatal Anticorrupción, en alianza con la Secretaría Estatal Anticorrupción y el CPC, el Comité de Participación Ciudadana. Y se crearon estos diálogos donde con el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera, con algunas características más de diálogo, de debate que de diálogo.
Los jóvenes tuvieron reuniones donde cuestionaron la efectividad de las instituciones en el combate a la corrupción, dieron recomendaciones, aprendieron y su audiencia fueron contralores de los diferentes municipios, prensa, asociaciones de abogados y contadores. En una de ellas tuvimos más de 120 y casi todos por primera vez veían a los jóvenes algo proactivo, realmente escuchando de los jóvenes, número uno, que saben pensar, que saben hablar, y número dos, que están interesados en el tema de la transparencia, que también es otra cosa importante, porque de nuevo, las competencias cívicas de los jóvenes no están donde debería. La asociatividad juvenil aquí en México, de lo que llamamos Youth-Led Organizations, no es la que he visto yo en otros países pequeños y subdesarrollados como Honduras, etcétera. Hay muy poca asociatividad juvenil y eso preocupa. Este año ya llevamos 2 diálogos y se ha hecho en pequeñas municipalidades lejanas en Guanajuato, donde el alcalde los ha recibido a los jóvenes como héroes, ¿no? Y a las autoridades mismas que los acompañan como algo que no habían visto antes. Pero quiero resaltar que hay una experiencia similar que está haciendo Ciudadanos por la Transparencia en Quintana Roo. Ellos mismos han hecho una encuesta que el 68% de los jóvenes no se sienten incluidos y el 88% desean más oportunidades para participar. Están trabajando en una iniciativa de crear un plan, digamos, de gobierno hasta el 2050, donde están haciéndolo con los jóvenes y de eso. El tema es el empoderamiento y estos jóvenes de Reja de Guanajuato ya estuvieron participando con los jóvenes de Quintana Roo en ese diálogo sobre el plan 2050, aportando una visión joven desde afuera, digamos, Guanajuato aportando con la de los jóvenes de Quintana Roo, y dentro de 2 semanas van a volver a estar un grupo de jóvenes líderes de Guanajuato en esta discusión en Quintana Roo. Yo solo quería traer una idea más concreta de la necesidad de que los jóvenes participen en el diseño de las políticas públicas, que realmente tengan una participación sustantiva en las cosas y no dejarlo en el aire. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muy importantes tus consideraciones y finalmente, bueno, se le uso la voz a Erika para que también nos brinde sus conclusiones. Adelante, Erika. Rápidamente, ¿qué desafíos tiene la transparencia proactiva? Creo que son muchos, podemos enumerarlos, y desde las limitaciones tecnológicas, como ya nos mencionaron, la sobrecarga de información que se puede llegar a tener y no analizar correctamente, la resistencia de las instituciones, de la gente, la burocracia. También, por ejemplo, en el caso de salud, pues tenemos que tener un equilibrio entre la transparencia y la privacidad de los datos de pacientes, pero creo que el mayor reto para finalizar es justamente la educación cívica. Ojalá los ciudadanos hoy todos nos demos cuenta del poder que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues agradezco la participación de nuestros expertos que participaron el día de hoy en este panel. Concluir que ha sido muy interesante la perspectiva que nos dieron desde cada uno de sus ámbitos. Alejandra, desde el punto de vista de la CEPAL, de que nos habló cómo la información es un conjunto de datos sistematizados que puede ser reutilizado en beneficio de las personas, los desafíos que tenemos en el uso de la transparencia y también del rol, la importancia del rol de la sociedad civil en el uso de la información. Alejandra y Alejandra Padilla, desde el punto de vista del periodista, el enfoque y la utilidad que tiene también la transparencia proactiva de la información, los riesgos que tenemos el día de hoy ante pues la amenaza de la desaparición de estos derechos ante lo que sabemos ya a nivel nacional. También la opinión de Esther desde el punto de vista de la academia como Raga, las experiencias que ha tenido, por ejemplo, Yucatán, en que se le dan atención a las solicitudes en lengua indígena, y de otras experiencias que ha tenido también de conocimiento desde la Raga. Salvador, como organización no gubernamental que ha impulsado
impulsado muchos proyectos. Nuevo León, yo quiero decirlo, hace algunos años el IRI nos apoyó en el lanzamiento de una plataforma de datos abiertos que al día de hoy es una realidad, y como también en Guanajuato, en Quintana Roo, esta institución le ha dado un apoyo fundamental al acceso a la información, a la transparencia, y que desde su ámbito ha impulsado estos trabajos en beneficio de las comunidades. Y finalmente también Erika, como servidora pública, lo decía ella, desde el Instituto Nacional de Cancerología, la importancia que tiene también el acceso a la información para tener acceso a la salud, y los desafíos que también tenemos como ciudadanos para ejercer correctamente este derecho al acceso a la información. Y creo que todos coincidimos finalmente en la importancia que tiene este derecho al acceso a la información y el riesgo que tenemos el día de hoy en este país de que pueda haber un retroceso. La importancia de luchar, de fortalecer desde nuestro ámbito, desde nuestra trinchera, el fortalecer el ejercicio de estos derechos de acceso a la información, y también evidentemente fortalecer al INAI, a los organismos garantes de los estados, para que no haya un retroceso de más de 25 años, yo pudiera decir. Bien lo decía ahorita un ejemplo de que hace 25 años era impensable conocer incluso el salario de un servidor público. Creo que es algo que ya está superado. Entonces, en general creo que coincidimos que debemos luchar, seguir adelante y no claudicar en este esfuerzo de preservar como este derecho fundamental el acceso a la información pública. Muchas gracias de nueva cuenta a las y los panelistas, y un saludo y excelente jornada. Gracias. Agradecemos las valiosas intervenciones de nuestros panelistas, así como la moderación del comisionado Guajardo, a las personas que nos acompañaron de manera presencial y a través de redes sociales. En unos minutos comenzará el panel 6, Apertura Institucional y Redes de Macrocriminalidad. Tu voz es crucial en esta gran cumbre, serás fundamental. Abramos México hacia un estado abierto. El cambio está en nosotros, el camino es cierto. Involúcrate ahora, tu voz es crucial en esta gran cumbre, serás fundamental. Abramos México hacia un estado abierto, hacia un estado abierto. El cambio está en nosotros, el cambio está en nosotros. El camino es cierto, es nuestra oportunidad de hacer la diferencia. La llave en nuestras manos es la transparencia. Abramos México hacia un estado abierto, hacia un estado abierto. El cambio está en nosotros, el cambio está en nosotros. El camino es cierto, camino es cierto. Despierta ya el mañana, es tiempo de cambiar. Formemos una voz, no hay que